¿Todos estamos ahí, hermanos? Qué bendición. Romanos capítulo 11, verso 33 al 36. La palabra del Señor dice así: oh profundidad, todos juntos, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Vamos a orar. Padre, en esta hora venimos delante de tu trono, Señor, para poner, Dios mío, este tiempo en tus manos. Sabemos, Señor, lo incompetente que somos, Señor, ante esta tarea. Pero en esta hora yo ruego, Señor, que tu asistencia y tu misericordia esté con nosotros, Padre. En esta hora, en el nombre de Jesús, yo te ruego que tomes control de nuestra mente y corazón, Señor. Y te ruego que bendigas a cada una de las almas que están acá, Señor. Sobre todo a los que no te conocen, Padre. En esta hora yo te ruego, Señor, que seas tú poniendo, Dios mío, esa claridad de pensamiento, liberando cada mente, cada corazón, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y que toda obra satánica sea destruida. Y que todo demonio sea atado y echado fuera. En el nombre de Jesús, Señor, queremos proclamar tu señorío. Quien tú, Señor, libertas, lo libertas de verdad. A quien tú lo tocas, Señor, no vuelve a ser la misma persona. Y yo te ruego en esta hora que te muevas de manera poderosa. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús. Pueden sentarse, hermanos. En esta hora, amados hermanos, han escogido uno de los textos que a mí personalmente me conmueve y también, hermanos, es bastante fascinante leerlo. Pablo, desde el capítulo 9 hasta el capítulo 11 de Romanos, está hablando acerca de la elección que Dios ha tenido con el pueblo de Israel. Pero de repente, como que Pablo empieza a ahondar en el tema y a profundizar. Y empieza a hablarle a los gentiles. Y yo quiero que usted entienda esto. De que los gentiles, o al menos la iglesia de Roma en este caso, Pablo no la había conocido. Pero Pablo le empieza a escribir a ellos y le dice: ustedes también han sido injertados. Y él empieza a utilizar ciertas alegorías, ejemplos, simbolismos. Y él dice: ustedes eran el olivo silvestre y fueron injertados al buen olivo. Y ahora ustedes son partícipes de las promesas de Dios. Pero no se crean mucho, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco los perdonará a ustedes. Entonces Pablo como que empieza a tratar de balancear las cosas y dice: oigan, Dios ha escogido a Israel, los ha escogido a ustedes. Pero en todo eso Dios ha tenido un proceso para con ellos y para con ustedes. Dios le dice, a través de Pablo está hablando y le dice: Dios le dio a Israel la ley y ellos se quisieron agrandar en la ley y dijeron: los gentiles, esa chusma, esa gentuza. Pero ahora viene Dios y fueron desobedientes a ellos y les da a ustedes no la ley, sino que les da a Cristo. Entonces ahora ustedes, Dios los levanta, y el pueblo de Israel, para que puedan entrar en la gran salvación, tienen que aceptar al Cristo que ustedes han abrazado y que ellos han rechazado. Entonces Pablo se queda anonadado y Pablo dice: ¿qué es esto? Entonces esta expresión que Pablo dice en el verso 33: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Qué manera de Dios de hacer las cosas. Qué manera de Dios de trazar los caminos en la vida. Qué manera de Dios de aparecerse en nuestro camino. Qué manera de Dios de hacernos ver de que no era que Dios perdió el control de las cosas. No, ahora yo miro para atrás, dice Pablo, y era Dios que por 4000 años pasó haciendo la historia y escribiéndola, y un día apareció Jesús, el Redentor de la humanidad, y ustedes lo han abrazado. Aleluya.
Alguien dice gloria a Dios. Qué manera de Dios de hacer las cosas. Qué manera Dios de trazar los caminos en la vida. Qué manera Dios de tener misericordia de nosotros. Y en esta hora yo quiero hablar de eso. Cuando Dios se te aparece y deja de ser todo un culto, un cuestionamiento. Cuando todo deja de ser una cosa a la fuerza. Porque yo crecí en la iglesia. Ahí en las bancas me acostaban, en los ayunos, en las vigilias, pero yo no conocía a Dios. Y hay muchos que están así dentro de la vida cristiana. Llegan a la fuerza, cantan a la fuerza, ya se saben la liturgia de la iglesia, se saben lo que es estar ahí, conocen los textos, ya están aburridos de oír quizás los voceros de Cristo que la abuelita pone ahí en la televisión o donde sea. Ya saben que alguien está orando por ellos, pero la vida no cambia hasta que tú no te encuentras con Dios. Tú puedes oír los mensajes que quieras, puedes oír los predicadores que quieras, puedes estar en la iglesia que sea, pero hasta que no tienes un encuentro con Dios, las cosas no cambiarán en tu vida. Las cosas cambian hasta que nos encontramos con Dios. Ahí cambian las cosas. Y ahí nos damos cuenta que hay un Dios todopoderoso. Y como que desapareciera el mundo entero. Y como que desaparecieran los males. Y como que desapareciera todo. Y quedamos ahí perplejos, abismados ante un Dios tan poderoso con el que nos encontramos. Ahora quiero hablar de algunos, pudiéramos tener muchos ejemplos en esto. Pero yo quiero poner algunos ejemplos bíblicos de gente que tuvo un encuentro con Dios. Y quisiera comenzar con Jacob. Jacob salió huyendo porque su hermano le dijo: te voy a matar. Y él iba huyendo. Hermano, hay momentos donde Dios se va a aparecer en tu confusión. Y este es un tiempo de confusión. Yo he conocido jóvenes de 15, 14, 16 años que ya son ateos. Porque hay una confusión terrible en el mundo. Porque cuestionan todos los principios de creer en Dios. Sobre todo en esta sociedad de Estados Unidos. Jacob iba huyendo de su hermano. Ese tiempo no era como el de nosotros. Que en cualquier lado usted encuentra gente. Eran mucha tierra desolada. No había nada, pero una noche cuando él iba huyendo, él pone una piedra de cabecera, se pone a dormir y se le aparece el Dios de sus padres. Y cuando él empieza a ver en el sueño, ve una escalera. Una punta de la escalera toca el cielo y otra punta toca la tierra. Ángeles bajaban y subían sobre la escalera y estaba Dios ahí arriba. Y empieza a hablar con Jacob. Cuando Jacob despierta, dice: esto no es sino casa de Dios y puerta del reino de los cielos. Llega un día donde te das cuenta de que las iglesias no están llenas de gente fanática y loca. Te das cuenta un día de que la gente que está adorando a Dios, levantando las manos, gritando despavoridamente, un día estaban muertos en delitos y pecados, pero ahora somos libres. Y si gritamos es porque nuestra alma está libre. Y a su nombre. Yo me acuerdo cuando yo estaba pequeño, veía a las hermanas danzar, porque yo decía: ¿y eso qué es? Y las veía hablando en lenguas. Y a uno que no conoce al Señor se le hace todo eso raro. ¿Y por qué gritan así? ¿Y por qué se comportan de esa manera? Por eso, hermanos, nosotros los cristianos, sobre todo los pentecostales, seamos libres, hermanos, para adorar a Dios. Seamos libres, seamos libres. Cristo nos ha hecho libres, aleluya. Y no es una libertad para estar ahí, que se nos pasa el tiempo, es para adorar y servir al Rey de Reyes. Y que podamos decir en medio de los problemas: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, cuando yo empecé a conocer al Señor, me di cuenta por qué la gente danza. Y cuando Dios me llenó con el Espíritu Santo,
y que no podía parar de hablar en lenguas, y que no podía parar de danzar, y que no podía parar, y yo quería más. Y no es un asunto, es que, hermano, cuando tú conoces a Dios y te encuentras con Él, se te va la vergüenza, que se te salió la camisa, que se salga, que se te fue de lado la corbata, que se vaya de lado, que me vieron, que me vean. Pero cuando tú estás con Dios, no importa quién está mirándote, quién te está oyendo, quién te critica, tú quieres adorar a Dios. Aleluya. ¿Alguien quiere adorar a Dios esta tarde? No importa nada cuando conoces a Dios. No importa nada, no importa quién te ve mal, no importa quién no te oye, no importa quién te mira, no importa si te aplauden o no te aplauden. Tú quieres servir y adorar a Dios. Pero tiene que haber un encuentro con Dios. ¿Sabe qué me he dado cuenta yo en la vida? Es que esta vida no se puede enfrentar sin Dios. La vida es demasiado cruel, hermanos. Jóvenes, la vida es demasiado cruel. El diablo no anda jugando con nadie. El diablo ha ideado este mundo para destruir. Todo lo que usted mira, las redes sociales, si usted no tiene cuidado, le destruyen. Destruyen hogares, destruyen familias, destruyen vidas. Toda la sociedad tiene como un hilo invisible para la destrucción. Aún en medio de las universidades te vas a encontrar con la serpiente. En medio de los centros de estudio, en medio del trabajo. Y tú no puedes percibirlo solo por así. Tiene que el Espíritu de Dios guardarte. Y para recibir el Espíritu de Dios tienes que aceptar a Jesucristo como Salvador de tu vida. Y cuando tú te encuentras con Dios y eres lleno del Espíritu Santo, ya no hay engaño, ya no caminas solo. Este laberinto de la vida, alguien te agarra la mano y te lleva como papá lleva al niño de la mano y no te caes, porque hay uno que te sostiene y te dice: no temas, yo te ayudo. Yo te ayudo. Jacob no sabía lo que se iba a enfrentar. Él no sabía lo que le esperaba en la vida. Y ahí en su confusión se encontró con Dios. Esto yo no lo puedo provocar. Por mucho que grite un pastor, por mucho que grite quien cante, quien lo que sea, yo no lo puedo provocar, solo Dios. Solo Dios puede tocar al ser humano. No hay evangelista, no hay profeta, no hay pastor que pueda tocar el alma. Solo el Espíritu Santo puede tocar el alma. Y ahí estaba Jacob delante de un Dios todopoderoso, que se encontró con él en medio de su confusión. Y hay algunas personas que están confundidas aún dentro de la iglesia. Jacob había nacido en medio de una familia que tenía grandes promesas. Y hay jóvenes que han nacido en medio de familias que tienen grandes promesas. Y aunque no lo sepan, vienen con una línea sacerdotal que tarde o temprano va a salir a la luz. Y aunque no lo entiendan, y aunque no lo perciban, hay una mamá, hay un papá que está doblando rodillas. Y esas oraciones no van al vacío. Dios las agarra en su mano. Tarde o temprano te encontrarás con Dios. Y ese día tu vida cambiará. Jacob se encontró con Dios. Y Dios le dijo: yo soy el Dios de tu abuelo. Y soy el Dios de tu padre. Y soy tu Dios. Eso a veces la gente no lo entiende. Pero no es que Dios viene a ser tu Dios cuando aceptas a Cristo. Dios es tu Dios desde antes que tú nacieras. Porque cuando tú estás en los planes de Dios, cuando vienes a Cristo, te das cuenta de que no es un asunto de elección al azar, sino que desde antes que naciera, ya Dios te tenía preparado el día y la hora que lo ibas a conocer. David lo reconoció y él dijo: sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Él lo sabía. Mi embrión vieron tus ojos. En tu libro estaban escritas todas las cosas que fueron creadas. ¿Qué significa eso? De que pareciera, porque de alguna manera figurada, como que David está diciendo: tú tienes en un libro escrito todo lo que iba a pasar en mi vida. Y en ese libro estaba escrito el día que un día yo me iba a encontrar contigo. El día que yo te iba a amar. El día que yo iba a reconocer tu amor. Y yo ruego a Dios de que este sea el día donde algunos se encuentren con ese Dios y se den cuenta de que Dios los tenía escogido desde antes que sus padres nacieran. Ya tú estabas en la mente de Dios
Y no te puedes escapar de las manos de ese Dios. Pero vamos, hay gente que se encontró con Dios. Hubo un hombre que Dios lo cataloga, lo califica como varón recto, perfecto. Oiga cómo lo califica. Apartado del mal, Job. Que un día, sin razón alguna o sin razón aparente, él es quebrantado. 10 hijos se le mueren en un solo día. Pierde absolutamente todo. Y Job representa muchas cosas. Puede representar aquel que es un buen cristiano, pero que todavía le falta conocer más a Dios. Porque llega un momento donde llegan los hermanos de la iglesia a visitarlo y empiezan a decirle, quizás en pecado está, hermanito. Reconcíliese con el Señor. Porque la gente solo eso tiene a veces en la cabeza, o juicio, o que Dios está dándole sus hinchazos. A veces no es eso, a veces es el diablo peleando tu fe, porque tu fe desagrada las tinieblas. Tu fe hace que las tinieblas tiemblen, y las tinieblas piden tu vida, las tinieblas piden tu casa, las tinieblas piden tus hijos. No se aleje de la casa de Dios cuando esos momentos lleguen. Doble rodillas, que así como comienza la prueba, tiene que terminar. Así como la lucha llega, también la victoria tiene que aparecer en su hogar. Job puede ser esa representación. Pero ¿qué sucede? Job empieza a hablar con esos 3 amigos y se le une un cuarto a ellos. Y ellos estaban diciéndole, confiesa tu pecado y vas a sanar. Y él estaba diciendo, yo soy justo, yo soy justo, yo soy justo, yo soy justo. Y tenga cuidado cuando creamos que estamos haciendo todo perfectamente y somos justos, porque no hay justo ni aún uno. Maestro bueno, le dijo aquel joven, no, porque me llamas bueno, no hay ni uno bueno, solo mi Padre que está en los cielos. Y usted tiene que entender eso. Todas nuestras justicias son como un trapo de inmundicia delante del Dios Todopoderoso. Aunque usted, y yo no le digo pórtese mal, no, portémonos bien, vivamos en santidad, luchemos contra el pecado, vivamos para Dios, esforcémonos en todo lo que podamos para vivir para Dios. Pero ni aún haciendo todo eso podremos pagar lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Él es el justo, Él es el santo, a Él sea toda la gloria. Entonces, estaban porfiando, no sé si por varios días, no sé si estaban platicando en diferentes escenas, pero de repente un torbellino y aparece el Omnipotente. Y aparece Dios para hablar con Job y le dice, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Cíñete ahora los lomos y yo voy a hablar contigo. Hablar con Dios no es como hablar con los hombres. La gente piensa que un día se va a parar delante de Dios y se va a reír de él. Ahí nadie se ríe de él. No hay juez sino solo uno. No hay rey sino solo uno, y delante de él tiemblan las naciones, dice su palabra, y a su presencia se derriten los montes. No hay nadie como nuestro Dios. Él no toma cohecho, no agarra soborno. Él es rey grandemente exaltado, y delante de él se pararán los reyes, los dictadores, todos los papas, se pararán los presidentes, y la iglesia del Señor estará al lado de este gran rey coronado con majestad. Y usted tiene que entender de que de este Dios nadie se burla. Y él le dice a Job, voy a hablar contigo. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo trazaba la faz del abismo? Hámelo saber si tienes entendimiento, porque entonces ya habías nacido. Dime dónde se guardan los depósitos de la nieve. Dime, ¿cómo es que yo haga mandar los rayos y caen donde yo deseo? Dime dónde se guardan o dónde se retiene el agua para que llueva. Habla si tienes entendimiento. Hámelo entender. Porque Dios le estaba hablando a Job con ciencia. Hay gente que puede estar dentro de una iglesia, enseñar dentro de una iglesia, predicar dentro de una iglesia, tocar instrumentos dentro de una iglesia sin conocer a Dios. Es que no importa lo que nosotros hablemos, es conocer al Dios Todopoderoso lo que hará que nuestra vida cambie. Es conocer a Dios.
esa sensación, esa presencia es la que nosotros perseguimos cada vez que nosotros nos reunimos, ¿sí o no, hermanos? ¿Qué es lo que nosotros pensamos cuando nosotros vamos al culto, cuando vamos a la iglesia? Yo quisiera que la presencia de Dios se derramara. Hermano, todo lo demás es lindo, lo que nuestros hermanos estaban diciendo, los preparativos y todo es lindo, pero dentro de nosotros los cristianos, los que conocemos a Dios, sabemos que lo que más queremos es que la presencia de Dios se derrame, es que la presencia de Dios nos toque, es que el Espíritu de Dios inunda nuestra alma. Eso es lo que deseamos. Job, cuando Dios se te aparece, aún cuando piensas que lo has conocido. Cuando Dios se encuentra en tu camino, cuando piensas que ya lo conoces todo de Dios, que eres un buen maestro, un buen predicador, pero todavía no conoces lo suficiente a Dios. Es que mire, hermano, Dios en nuestra vida de cristianos, a veces el cristiano piensa que ya llegó a un límite. Hermano, Dios no tiene límites. Si usted piensa que ya conoció a Dios, no lo ha conocido nada. Dios no tiene límites, Él es infinito en conocimiento, infinito en sabiduría. Si piensa que ya ha visto todos los milagros, espérese, Dios puede hacer cosas más grandes de lo que usted ha visto y las puede hacer aquí en Nueva York. ¿Por qué no? Cosas que no hemos visto, cosas que todavía no hemos oído, Dios las puede hacer. ¿Dónde estabas tú, Job? Y entonces Job replica, él empieza a decirle: Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y me arrepiento en polvo y ceniza. Y todavía, espérate que no he terminado contigo. Y va la segunda parte, hermano. Es que cuando Dios quiere presentarse a tu vida, no importa los años que tengas en el evangelio, no importa cuántos géneros de lengua hables, no importa cuánto hayas hecho, Dios se quiere dar a conocer todavía más a la iglesia. Una vez, el hermano Reinhard Bonnke estaba ahí, ustedes saben, él tuvo un ministerio fuertísimo en África. Y cuando Dios lo empezó a levantar, él mandó a hacer una carpa. Esa carpa creo que cabían como 10,000 personas, porque sus campañas estaban teniendo un éxito rotundo. Entonces, él pensó y dijo: vamos a hacer una carpa. Y gastaron, invirtieron, hicieron una carpa para poder reunir 10,000 personas. Y él dijo: 10,000 almas. Y de repente apareció un ciclón y se lo llevó todo, destruyó. De repente le llamaron hermano Bonnke. Se llevó el viento la carpa. A veces no vas a entender los planes de Dios. A veces no vas a entender, a veces vas a cuestionar a Dios mismo. Y le vas a decir ¿por qué? Y eso es válido para todo ser humano. Es válido preguntarse el por qué, pero nunca es válido abandonar al Dios que te ha amado. No es válido. Puedes pensar en decir por qué y llorar en este altar, pero dejar a Dios jamás. Porque tú sabes que esta vida no se enfrenta solo. Esta vida la vas a poder enfrentar con Jesucristo de la mano. Aleluya. Solo jamás. Y él llegó y él cuenta y dice: bueno, yo vi todo deshecho. Vi la carpa deshecha y dije: ¿por qué Dios permite esto? Si lo que estamos haciendo es para salvar almas. Entonces él se fue a orar, se fue a su casa triste, como cualquiera de nosotros hubiera estado quizás. Porque hay cosas que pasan. ¿A cuánto le han pasado cosas que no entienden, hermanos? Cosas que quisiéramos que Dios nos contestara así, ¿sí o no? Que nos respondiera ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se murió mi hijo? ¿Por qué falleció mi esposo, mi esposa? ¿Por qué perdí el trabajo de años? ¿Por qué? Y a veces no lo entendemos. Y la respuesta no llega inmediatamente. Una hermana escribió, o un hermano escribió un libro que tiene como título Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y hay cosas que Dios hace que no tienen sentido para usted, pero de repente a lo largo de la vida van tomando sentido. Otra hermana escribe en su libro cómo a ella le mataron a su esposo allá en México. Y después de eso lo quemaron. Eran misioneros. Y ella dice lo insensato de Dios, haciendo referencia a 1 Corintios capítulo 1, que dice lo insensato de Dios es más sabio que los hombres.
Lo que tú no entiendes ahora, no cuestiones a Dios. Lo que tú no entiendes ahora, no levantes tu puño en contra de Dios. Lo que no entiendes ahora, hay que callar, porque pronto Dios te lo va a explicar. Te lo va a explicar a lo largo de la vida y te vas a dar cuenta que el amor de Dios siempre ha estado ahí para ti, para tu familia, y que no te ha dejado ni te dejará. Te vas a dar cuenta que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Entonces, el hermano Bonnke llegó, se arrodilló y de repente en la madrugada Dios le habló y le dijo: yo soy tu carpa. Va a llegar un momento donde no van a caber todas las personas en cualquier carpa que puedas construir. Y él le dijo: está bien, Señor. Mire, hermano, confía en Dios. No hay mejor negocio que confiar en Dios. No lo entiendo, pero confío en Dios. Déjese en las manos de Dios. Ya deje de pelear con Dios. Déjese en las manos de Dios. Él lo va a cuidar bien a usted y a sus hijos. Deje de desconfiar de Dios. Confíe en Dios. Él no lo va a dejar morir de hambre. Él no lo va a dejar sin vestido. Él no lo va a dejar sin casa. Y aunque no tenga trabajo, Dios mandará a los cuervos a que le den de comer a su casa, a la puerta de su casa. ¿Cuántos cristianos desconfiando de Dios en las iglesias? Dios no nos deja, hermanos. Yo me acuerdo en el tiempo de la pandemia, hermanos, esos tiempos de pandemia, cuántas cosas nos enseñaron, ¿sí o no, hermanos? Bueno, a mí personalmente, número uno, que Dios nos dio de comer a todos. Amén. Como pueden ver, ¿verdad? Y otra cosa, un día yo predicaba todos los días. Entonces, y esto se lo voy a contar solo ustedes y yo, y Facebook. Y un día yo no tenía nada. Y los hermanos me decían: hermano, mire, queremos enviar el diezmo a la iglesia, se lo podemos enviar a usted y usted hace la transferencia. Y yo les decía: no, pero yo no les decía por qué. Si yo tenía la cuenta como $400 sobregirada, si me lo mandaban se les ahogaba ahí. Yo soy humano como usted y me pasan las mismas cosas que a usted le pasan, exactamente iguales. Entonces yo me recuerdo que un día yo le pregunté al Señor y le dije: Señor, entonces, ¿cómo es esto? De que el que predique el evangelio viva del evangelio. ¿Cómo si predico yo todos los días? Dios, para cerrarnos la boca a nosotros de desconfiados, Él es bueno. Ese día, un hermano llegó, me tocó la puerta y me llevaba un cheque. Y me dijo: hermano, Dios me ha puesto que le traiga esto. Todas 2 semanas de pago, hermanos. Como Dios diciéndome: yo no fallo. Y Dios no te va a fallar a ti. No te va a fallar a ti. No va a fallarle a tu familia. No le va a fallar a tu matrimonio. No le va a fallar a tu iglesia. No le va a fallar a tu ministerio. Dios no falla. Oh, gloria a Dios. Dios no falla, hermanos. Con el paso de los años, el hermano Bonnke llegó a tener campañas de 1 millón de personas. Dígame qué carpa vamos a hacer para eso. Es mejor que Dios sea nuestro templo, ¿sí o no? Es mejor que Dios sea nuestro abogado, ¿sí o no? Es mejor que Dios sea nuestro doctor. Es mejor que Dios sea nuestro todo. Dios no te va a fallar. Oiga, mientras todos los problemas de esta humanidad se levantan, también hay un Dios que se levanta por nosotros. Oiga lo que le estoy diciendo. Hay personas que tienen tantas aflicciones que ya no adoran en la iglesia. Tienen tantas congojas que no hayan cómo cantar. Tienen tantas y empiezan a pensar, el diablo les pone en la mente las deudas que tiene, la deuda que tiene por acá, la deuda que tiene por allá, y no puede ni cantar. El hermano le dice: Dios le bendiga, y él dice: la deuda, perdón, Dios le bendiga. La gente anda afligida, pensando que lo va a agarrar migración allá en la esquina. Su confianza es Dios, no su pasaporte. Su confianza es Dios, no el trabajo. Su confianza es Dios. Y al que le toca, le toca. Aunque tenga 2 pasaportes norteamericanos. Si Dios quiere tratar con esa persona, aunque se esconda debajo de las piedras, lo agarran. Y usted va ahí: mis pecados son borrados.
sin licencia, sin nada, hasta la cartera se le olvidó. El teléfono no se le olvida. Y ahí va usted en la vida cantando. Y va y no lo agarra. Es que Dios es bueno. Dios no lo va a dejar. Su confianza es Dios. El que ha conocido a Dios sabe que Dios tiene el control de todas las cosas. Una vez a David lo quería matar su propio hijo. ¿Qué le parece? Hermano, eso es una cosa, yo no la concibo. Su propio hijo lo quería matar. Y a veces me pongo a pensar en las escenas de la Biblia y hay que profundizar en eso. David no es que no quería, él le decía a Joab y a todos, no toquen a Absalón, pero era por el amor que le tenía a su propio hijo. Y cuando él va caminando, descalzo los pies, cubierto la cabeza, y de repente él va viendo que venía el sumo sacerdote, si no me equivoco era Sadoc, y venía y le dice, ¿Qué traes ahí? El arca del pacto. No, déjala. Déjala en el tabernáculo. Porque si Dios tiene misericordia de mí, volveré a ver el arca. Y si Dios no quiere, bueno, que haga Él lo que Él quiera conmigo. David sabía y conocía tanto a su Dios que él sabía que el último que tenía la palabra era el Dios de los cielos, no Absalón, no el ejército, y que todas las victorias que él había tenido en la vida no habían sido por sus manos, sino que él decía: el que adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Él atribuía toda la gloria a Dios. ¿Alguien puede dar gloria a Dios esta tarde? El que tiene la última palabra sobre tu vida es Dios. Ni siquiera somos nosotros. Un día, amado hermano, amada hermana, llegamos a la conclusión en nuestra vida de que Dios siempre estuvo en control de todo, ¿sí o no? Mire, hermano, yo a veces me he dado he pensado tanto en esto. Dios hizo que naciera en la familia que nací. Dios quiso que tuviera el papá que tuve. Dios escogió a mi mamá. Yo no lo entendía como niño, porque como mi papá golpeaba a mi mamá y mi mamá huyó para Estados Unidos y yo me quedé allá 5 años y mi papá brilló por su ausencia y uno crece con aquellas preguntas, ¿no? Y con aquellas cosas en la vida. Es hasta que Dios te toca el alma. Es hasta que Dios empieza a entrar en tu vida que tú entiendes que no fue como un fallo de la sociedad o no fue una desgracia de la vida. Fue Dios formando mi carácter, porque sabía que un día me tenía que enfrentar a cosas duras en la vida. Y en la vida uno no puede enfrentarse a las cosas duras con blandez. No puede enfrentarse como niño mimado. Uno tiene que enfrentarse con gallardía a la vida y salir adelante y decir: yo sé que mi Redentor vive. Y aunque haya pasado desgracia y orfandad y lo que sea, hay un Dios que no me ha dejado. No me ha desamparado. Cristo vive. Hay un Dios que no nos deja. Cualquier persona que nos viera a nosotros los pastores pensaría que nacimos con la Biblia en la mano. Mentira. Que toda nuestra vida estuvo arreglada para poder caer en el púlpito y predicar y enseñar. Mentira. Fue un Dios de misericordia que nos amó y nos escogió, y por eso estamos en los altares de Jehová. Y prefiero estar un día en la casa de Dios que 1000 años fuera de ella. Prefiero estar aquí. La gente se llena la boca diciendo loco, fanático. Y yo a veces me pongo a ver la gente que dice eso, echando humo, tomando. El hígado ya no les aguanta, los pulmones no les aguantan. Y digo yo, ¿quién es el loco? Gente que lo que hace es más comer. Acá cada fin de semana comer. Allá abajo hay comida. Ya vamos a ir a comer y usted tiene hambre. No, el diablo ya no nos roba. Ya no lo va a dejar a la cantina. Ya no va a cambiar por un puñado de droga su dinero. No. Ya el diablo no lo tiene atado. Usted es libre.
Dios le ha liberado, ya no hay cadena. Y como aquel himno que dice antiguo, y las cadenas que me ataban rotas todas están, aleluya, porque la sangre de Cristo tiene poder para romper cadenas. Aleluya. Cuando nosotros en la vida vamos y nos encontramos con Dios, todo tiene sentido. Hasta la orfandad tiene sentido. Todo tiene sentido. Hasta las cosas que parecían malas, todo tiene sentido. Al que nunca se le hacen las cosas con sentido es aquel que vive su vida alejada de Dios. Y todo el tiempo vive reclamándole a Dios por qué. Y cada vez que mira los videitos ahí de padres abrazando a sus hijos se pone a llorar. No sane, deje todo en las manos de Dios, deje que Él le sane a usted. Deje de llorar para el diablo y venga a llorar en los altares de Dios de alegría y de gozo. Gloria al Señor, todo tiene sentido en Dios. Wow, cuando yo me encontré con el Señor, dije, todo tiene sentido ahora. Wow, vi la vida diferente. Yo me acuerdo que en esa vigilia que yo conocí al Señor, que tuve un encuentro con Dios, me salía a la como terraza que había ahí. Yo me quedaba viendo a la nada. Yo decía, qué bien se siente. ¿Sí o no, hermano, que conocer a Dios se siente bien? Yo decía, me sentía como que me habían quitado. Yo tenía 13 años. Yo sentía como que me habían quitado el mundo de las espaldas. Aleluya. Y yo empecé a sentir una alegría, sentía que era una pluma, pues. Que no había nada que me atara. Porque todo aquel que conoce a Cristo vuelve a ser una nueva criatura. Es como que naciera de nuevo, limpio por la sangre del Cordero de Dios. Aleluya. Como quisiera que todos conocieran a este Salvador. La gente vive cargada, no sabe ni dónde le duele. No saben qué es lo que le pasa. Por eso agarran ametralladoras y se van a las escuelas a matar, porque no saben dónde les duele. Y no saben que lo que les duele es el alma. Y el único que puede sanar el alma es Jesucristo. Por eso van y se enojan hasta con el gobierno, se enojan con los padres, se enojan con el padrastro, se enojan con la madrastra, se enojan con los primos, se enojan con todo el mundo, andan enojados. Y ya usted ve a la gente todo el día con el ceño fruncido. ¿Cómo está? Solo gruñe la gente ahora. La gente ya no saluda, la gente ya no quiere a nadie, la gente no se ama. Pero cuando entramos a la casa de Dios nos damos cuenta que todavía hay gente que ha sido lavada con la sangre del Cordero, que hay gente que está llena del Espíritu Santo y que todavía hay esperanza para esta humanidad. Qué triste cómo anda el mundo, ¿sí o no? Desde la mañana con unos sonidos tan estridentes en los carros. A las 6 de la mañana, Dios mío. Y usted con alabanza se levanta, ¿sí o no? Haciendo su oración en la mañana. ¿Qué le parece? Antes de pensar en el café ya se echó una hora de oración. Aleluya. No, hombre, hermano, uno se levanta bien bonito, sintiendo todo bien, como. Es que mire, le voy a decir algo. Las cosas no van a cambiar. No se aflija. El que cambia es uno dentro. De veras. Yo siempre pongo el ejemplo de Lea. La pobre Lea, perdón, no la hermana Lea. No me acordaba que había una hermana Lea, pero Lea, la de Jacob, ¿verdad? Esa mujer, desde que se casó, fue despreciada porque no se quería ni casar con ella, sino que se la dieron de contrabando. ¿Han leído la historia? Entonces ella fue despreciada desde siempre, pues. Y a los despreciados Dios les da virtudes. A los que la gente desprecia, de veras, ese niño no va a llegar a hacer nada. Gran predicador, gran cantante, gran ministro de alabanza. Entonces Dios le dio a Lea la virtud de ser mamá. Era fértil. Entonces ella siempre buscaba la aceptación de Jacob. Tuvo su primer hijo y dijo, hoy sí me va a amar Jacob. Y no, siguió el desprecio. Tuvo el segundo y dijo, hoy sí, tampoco. El tercero igual. Entonces ella como que reflexionó y dijo, no, ¿saben qué? En este cuarto le voy a poner Judá y ya no voy a buscar la aceptación de Jacob. Voy a alabar a Dios. ¿Qué le parece?
Las circunstancias a veces no cambiarán. Quien tiene que cambiar es el corazón de cada uno de nosotros. Este mundo está de cabeza y va de mal en peor. Y quien tiene que cambiar es el corazón de nosotros, que tenemos a Cristo Jesús. Ay, hermano, que cayó a pedazos allá y andan persiguiendo allá. Adore a Dios, hermano, adore a Dios. Él será su escudo, Él será su estandarte, Él será su recompensa, Él será la herencia de sus hijos. Usted adore a Dios. Enfóquese en eso, adore a Dios. Hermano, yo el otro día le contaba a los hermanos. No sé ni dónde, a veces yo cuento cosas y no sé ni dónde las cuento. No sé si aquí la conté. Pero yo iba en el carro con el hermano, iba manejando, estaba yo joven. Y entonces él no tenía nada, no tenía licencia, no tenía aseguranza, no tenía registración, pura fe. Y entonces él hizo una maniobra donde él casi choca y enfrente estaba el policía. Y nos paró y no hablaba inglés. ¿Qué le parece? ¿No le ha pasado así a usted que todo lo lleva en contra? Aleluya, todos los deslicenciados. Entonces el policía va y me dice: ¿saben lo que hicieron, verdad? Y, claro. Y de esos colorados, pues. Y me dice su licencia y pidió todo. No le pudo dar nada, hermanos. El hermano estaba temblando. Entonces cuando él vio que no tenía nada, ¿sabe lo que hizo? Se puso a reír el policía y nos dijo: váyanse aquí, manejen con cuidado. No me diga usted que hay casualidades. No, esto es Dios. Esto es Dios. A él le tenían que quitar el carro, lo tenían que meter preso y le tenían que meter una gran multa. Que Dios no te puede guardar de la cárcel, Dios lo puede hacer. Yo tengo un Dios que es escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Con mi voz yo clamé, aleluya, a Jehová, y Él me respondió desde su monte santo. Oh, gloria a tu nombre, mi Jesús. No, Él es escudo alrededor de nosotros, hermanos. Él es escudo alrededor de mí. Y esto yo lo he visto en muchas ocasiones, donde han querido apuñalarme allá en Veracruz. Y de repente se ponen a llorar. Hermano, uno no sabe de lo que Dios lo guarda a uno. Pero tú estás guardado por el poder de Dios. Y este Dios que tú tienes no es de palo, no es de yeso. Ya no lo cargas en el bolsillo. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Él guarda tu vida. Y cuando tú dejas a tus hijos en la escuela, Él también los guarda ahí donde están. No creas que todo este mundo está saliéndose de control y tu vida también. No, porque tu vida está en la mano de Dios. Y hay algunos que el diablo no los ha matado, no porque sean buenos, sino porque hay una esposa, un esposo orando por ellos, una mamá orando por nosotros. ¿Hasta cuándo no entenderemos la grandeza de Dios? ¿Hasta cuándo no entenderemos que sin Dios no somos nada? ¿Hasta cuándo no entenderemos que esta vida es un desastre? Que esta vida solo tiene muerte, que esta vida solo tiene dolor, enfermedades venéreas, hijos no deseados, una vida descontrolada. Pero en Cristo hay abundancia de paz, en Cristo hay abundancia de felicidad. Y Jesús está aquí con nosotros en esta hora. Aleluya. Pasando de la introducción. No, ahorita termino. Hubo un rey. Este rey se llamaba Usías. Este rey es el epitafio de la gloria y del fracaso. Porque Usías, cuando buscó a Dios, Dios lo levantó y se hizo fuerte, se hizo poderoso. Dios le dio inteligencia. Porque a veces Dios no te va a dar dinero, te va a dar inteligencia. A veces Dios paga de diferentes maneras. Y hay gente que Dios le da una sabiduría para hacer las cosas en la vida. Y después el papá dice: de mí heredó la inteligencia. Nah, es Dios que tuvo misericordia de esa criatura. Entonces Usías se hizo grande. Y a él no le bastó la riqueza, no le bastó el cetro. Cuidado con anhelar que otro tiene. Cuidado con anhelar. Porque Dios te puede usar así como eres. No tienes que parecerte a nadie.
Así como tú eres, así Dios te usa, con ese carácter. Así te usa el Señor. Así todo desletrado, así Dios nos usa, hermanos. Ahí nos estábamos leyendo, pero Dios nos usa. Es que no tienes que parecerte ni a Billy Graham ni a Swagger. Tú eres tú y Dios te quiere usar como tú eres. No hay necesidad de parecerse a nadie. Solo entrégate al Señor. Pero Usías no le bastó todo lo que tenía. Un día dijo: yo también quiero ser sacerdote. Y se levantó, agarró un incensario, se metió al templo. Los sacerdotes le dijeron: tú no eres levita, tú eres rey. Ahí donde estás. Y él se airó contra ellos y la lepra le brotó en la frente y murió leproso. Ahora la palabra del Señor dice así: y en los días que murió el rey Usías, Isaías entró al templo. Isaías era profeta de Jehová, y el profeta de Dios discierne los tiempos espirituales, sabe sentir las cosas espirituales. Isaías estaba triste por el fracaso de un hombre que pudo haber sido grande. Y él llegó al templo. Y él era un hombre que profeta y todo, pero él podía entrar al templo. Pero ahí ese día el templo ya no era lo mismo. El templo cambió delante de él. Un día tú entrarás por esta puertecita y entrarás al templo, y este templo ya no será igual para ti, o el templo donde te congrega, porque el Rey de la Gloria, cuando se hace presente, deja de ser ese templo pequeño y estás ante la majestad del Todopoderoso, y todo empieza a temblar y a cambiar delante de ti. Todo cambió, la escena de Isaías cambió. Dice la palabra del Señor que los quiciales se conmovían. Y dice la palabra del Señor que las faldas del vestido de Dios llenaban el templo. Entonces Isaías proclama algo que en español casi cuesta entenderlo. Pero él dice: ay de mí que soy muerto. Eso es algo que en hebreo tiene otra connotación, porque él decía esto: ay de mí, me estoy desintegrando. Si los quiciales, que eran hechos de mármol y de piedra de granito, se conmovieron delante de la majestad de Dios, no te sorprenda que alguien tiemble en la iglesia o dance en el espíritu delante de este Dios, o que lloremos delante de este Dios. Alguien le da la gloria. Sí, apláudale a él. Apláudale. A él sea la gloria. Oh, Cristo vive para siempre. Ay de mí, me desintegro. Él sentía que se desintegraba delante de Dios. No, estar delante de los hombres es fácil. Aún pararse delante de un juez es fácil, aunque fuera el presidente de esta nación. Pero estar delante de Dios, no hay fuerte, no hay duro, no hay hombre. Y podemos sentir lo mismo que sentía Isaías. A veces yo me hinco, siento que me desintegro. Este Dios es grande. Yo no se lo puedo explicar, es más, no puedo hacer que usted sienta lo que yo siento. Pero todo el que ha conocido a Dios sabe de lo que estoy hablando. Y también sabe lo que Isaías sintió. Porque a veces hemos sentido la gloria de la majestad del Hijo de Dios, que nos conmueve el alma. Aleluya. Rompe nuestras cadenas. Quita nuestro cilicio en el alma. Oh, gloria a Dios. Ay de mí, dijo Isaías, cuando Dios se encuentra en medio de tu dolor contigo. Isaías, que era un profeta, sabía discernir los tiempos que estaban pasando en Israel. Y en su dolor, él también vio la majestad de Dios. Un sacerdote y profeta también, Isaías. Es que no importa cuál estatus tenga una persona, a Dios nunca lo vas a dejar de conocer. Cuando te encuentras con Dios, las cosas cambian. Los cultos cambian, ¿sí o no, hermano? Cuando una persona no ha conocido a Dios, se fija en todo, hermanos.
quién llegó, quién no llegó, cómo llegó, qué es lo que hizo, qué es lo que no hizo. El aire, las luces, la bocina, la tele, la pared, todo mira. Pero cuando uno ha conocido a Dios, no importa quién tocó, quién predicó, quién cantó, quién estuvo a la par, quién no danzó, quién danzó, está ante la presencia del Dios Todopoderoso. Y eso es lo que las iglesias necesitamos. Eso es lo que las iglesias, oh gloria a Dios, estamos careciendo. Hermano, yo le voy a decir algo. Puede ser que el tesoro de la iglesia esté, vayan saliendo mes a mes. Eso no es lo importante. Lo importante es que Dios esté en cada culto en los que usted venga a este lugar. No importa si tienen lujos o no tienen lujo, o si hay micrófonos o a capela, que Dios esté con nosotros. Que Dios esté presente, aleluya. Todo cambia con la presencia de Dios. Una vez yo estaba en una de las iglesias allá en Texas, y una noche yo vi en un sueño una galera llena de gente, y yo estaba predicando, pero el Señor empezó a hablarme y me dijo: diles, enfóquense en lo espiritual y lo material viene añadido. Crezcan espiritualmente, maduren espiritualmente, enfóquense en lo espiritual y todo lo demás va a ser añadido. Templos, soluciones, pero la gente está más enfocado en lo otro que en lo espiritual. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Está sin trabajo, véngase a la iglesia a ayunar. No puede dormir, hínquese a orar y haga vigilia. No haya que hacer, póngase a leer la Biblia. Busque lo espiritual y de repente a la mañana le van a tocar la puerta. El trabajo lo va a buscar a usted. Usted busque a Dios y Él se encargará de su vida. Póngase de pie en esta hora. Alabado el nombre del Señor. Yo quisiera cantar una alabanza que, por cierto, cuando la oí por primera vez aquí la oí. Esta alabanza dice, ay, ya ni me acuerdo. El Dios a quien yo es el Dios a quien yo sirvo. ¿Cuántos sirven a un Dios poderoso? Yo sirvo a un Dios muy poderoso, hermanos. Yo quisiera que ahí donde está usted alce sus manos y le diga: Señor, gracias, yo te sirvo a ti.